Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hacer un estudio completo de la función x por e elevado a menos x. Lo primero que deberíamos de hacer al empezar a estudiar una función es definir su dominio. El dominio de una función que es una parte polinomio y una parte exponencial son los reales. En otras funciones veremos cómo sacar los dominios. Aquí no hay nada que nos impida poner en esta x y en esta x cualquier número real. Por tanto, el dominio de esta función, ¿vale? El dominio de esta función es igual a R, ¿vale? O podéis ponerlo así, podéis ponerlo tal que x pertenece a R, ¿vale? Eso ya como vuestro profesor os lo indique, ¿vale? Pero que sean los reales. Con eso tendríamos el dominio. La segunda parte que vamos a hacer son los puntos de corte con los ejes. Primero vamos a punto de corte con el eje X y puntos de corte con el eje Y. Punto de corte con el eje X es sustituir en f de X 0, ¿vale? Sería como la y. Ponemos ahí un 0 y se nos quedaría x por e elevado a menos x. Por aquí sacaríamos un punto de corte que sería el 0 y por aquí tendríamos e elevado a menos x igual a 0, que para poder despejar un exponente en una exponencial debemos de utilizar logaritmo. Yo recomiendo logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de un lado, logaritmo neperiano de otro. ¿Por qué usamos logaritmos? Porque los logaritmos nos permiten bajar el exponente delante. Se nos quedaría así, se nos quedaría menos x por logaritmo neperiano de d, que es 1, igual a logaritmo neperiano de 0. El problema que tenéis aquí es que logaritmo neperiano de 0 no existe, por tanto solamente podríamos sacar la solución x igual a 0. Pues ya tendríamos un punto de corte que sería cuando x vale 0, la f de x, que es la y, es 0. Y por otro lado tendríamos los puntos de corte con el eje y, que sería justo al revés, sustituir en mi función la x por 0, sería sacar f de 0. F de 0 sería 0 por e elevado a menos 0, que da 0. Por tanto, puntos de corte solamente tenemos uno y es el punto 0, 0. ¿Vale? Aquí tenemos el dominio y los puntos de corte. Vamos a borrar y vamos a continuar con las asíntotas. Vamos a hacer las asíntotas de esta función. Lo primero, empezamos por la horizontal, ¿vale? Asíntota horizontal. Pues tendremos que ver primero límite cuando x tiende a infinito de la función, límite cuando x tiende a menos infinito de mi función. Primero, hacemos límite de más infinito. Y tenemos x por e elevado a menos x. Si sustituimos x por infinito, nos da infinito aquí delante. E elevado a menos infinito sería 1 partido e elevado a infinito, que e es un número que aproximadamente vale 2,71. Elevado a infinito sería 2,71 por 2,71, así varias veces, muchísimas infinitas, nos daría infinito, y un número entre infinito da 0. Pues en este límite nos ha dado una indeterminación 0 por infinito, que la forma de resolverlo sería una de las dos funciones bajarla al denominador, que lo que vamos a hacer es la exponencial, solamente la bajamos al denominador, le cambiamos el signo al exponente. Aquí ya nos daría x partido e elevado a x. Si sustituimos el infinito nos daría infinito entre e elevado a infinito, infinito. ¿Cómo terminamos de resolver las infinito entre infinito? Pues podemos hacer, ¿vale?, L'Hopital, la regla de L'Hopital. Que la regla de L'Hopital era derivar el numerador, que es 1, derivar el denominador, que es igual. Si sustituimos infinito aquí, un número partido infinito da 0. Pues esta función tendría una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tiende
a infinito. Ya tendríamos una horizontal. Vamos a ver la otra. La otra nos daría f de x igual a menos a límite cuando x tiende a f de x, a límite, perdón, cuando x tiende a menos infinito de f de x. Vamos a ponerla aquí un poco más separada, ¿vale? Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Y aquí yo, siempre que hacemos límites o hacéis límites conmigo de menos infinito, vamos a borrar esto, yo siempre os recomiendo que le cambiéis el signo al infinito, ¿vale? Por lo siguiente. Porque a veces veréis cuando hagamos una función radical que cuando hagamos la horizontal a lo mejor no cuadra. Menos infinito, cambiamos el signo al infinito, por tanto esta x primera le cambio el signo, se me quedaría como menos x y esta de arriba también se quedaría como menos por menos más x. Si ahora sustituyo en esta y en esta x un más infinito, menos infinito por elevado a infinito daría un número grande por un número grande, menos por más menos. Pues este da menos infinito, no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Esta función nos ha dado una horizontal para más infinito y para menos infinito no tiene horizontal. ¿Qué otras asíntotas habría que intentar hacer? Pues a ver, pues en este caso ninguna. ¿Por qué? Porque cuando tiene asíntota horizontal, asíntota oblicua no tiene, ¿vale? Por tener horizontal. Y luego el dominio de esta función eran los reales, o son los reales, por tanto las asíntotas verticales siempre las tenemos en los puntos de no dominio. Si esta función no tiene puntos de no dominio, tampoco tiene verticales. Y ya tendríamos las asíntotas de esta función. Solamente tendría una horizontal cuando x tiende a más infinito en el 0. Vamos a hacer la monotonía. Vamos a hacer la monotonía de esta función, ¿vale? La monotonía es igualar la primera derivada a 0 y nos sirve para sacar máximos, mínimos, intervalos crecientes e intervalos decrecientes. Hay que derivar la función. Tenemos un producto, pues lo derivamos. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada de e elevado a f, sería e elevado a lo mismo por la derivada del exponente. Sacamos factor común la e y se nos quedaría 1, x por menos 1 menos x. Como hay que igualar a 0 la derivada, tenemos e elevado a menos x igual a 0 y el paréntesis igual a 0. De aquí sacamos ya que x vale 1. ¿Y cómo despejábamos esta e? Pues habría que aplicar, como hemos dicho en varias veces anteriores, logaritmo neperiano y logaritmo neperiano, bajamos el exponente delante, pero aquí se nos quedaría logaritmo neperiano de 0 que no existe. Por tanto, solo tenemos un extremo, un posible máximo mínimo, que sería el x igual a 1. ¿Cómo terminamos de hacer nosotros la monotonía? Nos ponemos los valores que nos dé el 1 en la recta real. Nos ponemos el dominio, que en este caso es de menos infinito a más infinito. Si tuviera asíntotas verticales, también habría que ponerlas, pero no tenemos. Y lo que hacemos ahora es coger un punto de cada intervalo, ¿vale? El menos 2, el 2, y lo sustituimos en la derivada. En la derivada. Si cogéis el menos 2, lo ponéis en la derivada, daría menos 1 menos por menos más 2, esto da 3. Por e elevado a menos 2 queda positivo, ¿vale? Da positivo. Y el 2 va a dar negativo. Cuando yo sustituyo en la derivada un punto y me da positivo, significa que es un intervalo creciente. Por el contrario, si sustituimos un punto en la primera derivada y nos da negativo, significa que es un intervalo decreciente. Y aquí ya podemos empezar a escribir muchas cosas. Intervalo creciente de mi función, pues tenemos solo uno que va del menos infinito al 1. Siempre los intervalos abiertos.
Intervalo decreciente. Tenemos 1 del 1 al más infinito. Y el 1, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo? Pues la función crece, llega al 1 y decrece. Si sube y baja es un máximo. Si bajara y sube, después es un mínimo. Pues nosotros tenemos en x igual a 1, tenemos un máximo. Máximo en x igual a 1. ¿Qué os recomiendo que hagáis? Sustituir el máximo y el mínimo en la función original, ¿vale? En f. Sería f de 1. Queda 1 por e elevado a menos 1, queda 1 partido e. Pues, y mínimo no tenemos, no hay. Entonces, pues tenemos un máximo en el 1, 1 partido e, que lo vamos a poner aquí. Máximo en el 1, 1 partido e. Intervalos decrecientes tenemos 1, crecientes tenemos otro, mínimos no hay. Y con esto ya tendremos la monotonía de esta función. Vamos a sacar a continuación la curvatura de la función f de x, x por elevado a menos x. La curvatura nos permite sacar intervalos cóncavos, intervalos convexos y puntos de inflexión. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la segunda derivada igual a 0, ¿vale? Y nos sirve para sacar intervalos cóncavos, intervalo convexo, punto de inflexión, ¿vale? Pues primero tenemos aquí la función y ya la primera derivada hecha, vamos a hacer la segunda derivada, que es derivar la primera, ¿vale? Derivamos la segunda derivada, que es un producto derivada del primero, que sería e elevado a f por f', por el segundo sin derivar, más este sin derivar, por la derivada del segundo, que sería menos x, menos 1. ¿Cómo se nos queda a nosotros la segunda derivada? Voy a sacar factor común, la e, ¿vale? Se nos quedaría e elevado a menos x por menos 1, menos 1 es menos 2, menos por menos más x. Eso es nuestra segunda derivada. ¿Qué hay que hacer? Igualarla a 0. Igualamos a 0, por aquí tenemos la solución x igual a 2, que esto va a ser un punto de inflexión, y aquí se nos queda e elevado a menos x igual a 0, y como siempre hacemos cada vez que tenemos una exponencial, logaritmo neperiano, para intentar poder bajar el exponente. El problema lo tenemos aquí, que el logaritmo neperiano de 0 no existe, ¿vale? Una exponencial nunca puede ser 0. Ya tenemos nuestro punto de inflexión localizado. ¿Cómo sabemos los intervalos? Muy parecido a la monotonía, que es, nos ponemos una recta y en la recta ponemos los puntos de inflexión, el dominio que va de menos infinito a más infinito, y si esta función tuviera asíntotas verticales habría que ponerlas, ¿vale? Pero es dominio los reales porque un polinomio y una exponencial ambos tienen dominio los reales. Vamos a coger un valor ahora de cada tramo, el 1 y el 3, lo sustituimos en la segunda derivada y vemos si da positivo o negativo, que la segunda derivada es esto que tenemos aquí, ¿vale? Pues si sustituyo el 1 nos daría menos 2 más 1 es menos 1 por e elevado a menos 1 da positivo, más por menos es menos, nos daría negativo. Si cogéis el 3 menos 2 da 1, por e elevado a menos 3 daría positivo. Y aquí ya tendríamos nuestros intervalos cóncavos y convexos. Yo aquí os voy a poner para lo que para mí es intervalo cóncavo y convexo. Esta forma siempre es igual. Cuando da negativo va a tener esta forma la función, ¿vale? Va a ser así. Con d positivo va a ser así. Ahora, cuidado que depende del libro, depende del profesor, depende del sitio donde estudiéis, esto le llamarán de una forma u otra. Cóncavo a 1, convexo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Yo aquí voy a poner lo que para mí es cóncavo y convexo, pero aquí poner cada uno lo que tengáis, lo que os digan vuestros profesores, que son los que os ponen la nota, ¿vale? Yo aquí os ayudo a cómo hacer las cosas y os cuento los detalles que tenéis que tener para, vamos, que al final esto consiste en quien os pone la nota que os ponga lo máximo posible, ¿vale? O que entendáis cómo sacar tanto puntos de inflexión como intervalos cóncavos y convexos. El nombre es lo de menos, ¿vale? Yo voy a poner aquí que mi intervalo cóncavo, ahora vemos cuál es, intervalo convexo, y mi punto de inflexión que sí que está en el 2, ¿vale?
Y lo mismo que hacemos con los mínimos y los máximos, que sustituirlos en la función original, que nos daría f de 2, 2 por e elevado a menos 2, ¿vale? Tendríamos el punto de inflexión en el 2, 2 partido e elevado a 2. Esto no cambia. Ahora, para mí, intervalo cóncavo es como una copa de cava, ¿vale? Así, positivo. Pues del 2 al más infinito. Para mí. Convexo, al revés. Lo dicho, puede ser que vuestro profesor lo diga al contrario. Como lo pongáis, estará bien. Ya tengo aquí la curvatura. Espero que os haya servido y seguimos. Vamos a sacar la simetría o ver si esta función que tenemos aquí es simétrica o no. Una función puede ser simétrica par o simétrica impar. Una función simétrica par cumple que f de x tiene que dar igual o tiene que ser igual que f de menos x. Vamos a comprobarlo con cálculos, que sería f de x, nuestra función, x por e elevado a menos x, y f de menos x sería en la f sustituir todas las x por menos x. Se nos quedaría menos x por e elevado a menos x, se quedaría más x. ¿Tenemos exactamente lo mismo? Pues no, tenemos aquí un exponente negativo y aquí un positivo. Este aquí cambia de signo, ¿qué está? Pues esta función, como no da exactamente igual, no es simétrica par o no tiene simetría par. ¿Cómo sabemos si ahora es simétrica impar? Pues fijaros que es casi igual, vamos a copiar lo mismo, f de x y f de menos x, pero para ver si es impar hay que ponerle un menos aquí delante, multiplicar por menos una de las dos funciones. Podéis ponerlo aquí o ponerlo aquí, eso me da igual. Si yo lo pongo aquí, que sería menos por menos, se me convertiría en más, ¿vale? Esta x ya serían iguales, pero fijaros que la e no tiene el signo igual en el exponente, por tanto tampoco es simétrica impar. Esta función no es ni simétrica par ni simétrica impar, por tanto esta función no sería simétrica. Voy a haceros aquí un par de dibujos para que veáis qué significa que sea simétrica par o impar y así lo tenéis claro. ¿Una función es simétrica par? Sí, con respecto al eje Y es un espejo, ¿vale? Simétrica. Yo voy a poner aquí un ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser esa, ¿vale? Que sea como más, ¿vale? Más parecido. Y esta función, que no es esa, repito, no es esa, que sería una función parecida a esta, sí, un ejemplo. Esta función sería simétrica par porque con respecto al eje Y es un espejo, ¿vale? La nuestra no va a ser así, ¿vale? Ya sabéis cómo es cómo tiene que dar una función par. Puede ser así, puede ser siempre con respecto al eje Y un espejo. Y las funciones simétricas impares, cuando hagamos la representación gráfica, nos tendría que dar simétrica respecto al origen. Y os pongo otro ejemplo que se ve claro. Sería, por ejemplo, algo así. Que lo que esté en el primer cuadrante esté en el tercero justamente como un espejo, ¿vale? Y lo que esté en el segundo esté en el cuarto. Aquí no hay nada, porque tampoco. Aquí tengo dibujado esto así. Se van los dos para arriba en la asíntota vertical y se van las dos para abajo. Eso es una función simétrica impar, ¿vale? Respecto al origen. Y la par respecto al eje Y. Vamos a terminar, ¿vale?, de hacer la representación. Ahora vamos a recopilar toda la información que hemos obtenido en los diferentes pasos anteriores y vamos a terminar de representar esta función. Lo primero que teníamos era que nos ha dado un punto de corte con los ejes en el 0, 0. Ahí lo tenemos. Lo siguiente era que teníamos una horizontal cuando x tendía a más infinito en 0. ¿Vale? Una asíntota horizontal en y igual a 0. Lo siguiente, teníamos un máximo en el punto 1, 1 partido b. 1 partido b aproximadamente por aquí. Un máximo. Y luego teníamos un punto de inflexión,
¿vale? Aquí tenemos nuestro máximo en el 2 partido e elevado a 2, pues por aquí más o menos. ¿Vale? Esto sería nuestro punto de inflexión. ¿Cómo es nuestra función? Pues nuestra función teníamos que a límite cuando x tendía a menos infinito nos ha dado menos infinito, ¿vale? Pues viene por aquí, pasa por nuestro punto de corte, viene a nuestro máximo. Fijaros que aquí esto también era un intervalo creciente que era desde el menos infinito hasta el 1, pasa por el punto de inflexión, ¿vale? Fijaros en la forma de la curva, ¿vale? Que era así. Sube hasta aquí un intervalo creciente y luego desde aquí hasta abajo decrece. Con la forma convexa llega al punto de inflexión, pasando por el punto de inflexión cambia a cóncava y se va a nuestra asíntota horizontal, ¿vale? Pues forma convexa, forma cóncava, ha cambiado aquí la forma del punto de inflexión, intervalo decreciente y desde el máximo hacia abajo intervalo decreciente. Pues aquí tendríamos una representación bastante bien hecha, considero, de la función x por e elevado a menos x. Espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente función.